como dije, déjeme arrancar por otro lado primero y quiero tratar de arrancar con números. Con números, ¿está bien? A ver, yo tuve un amor para mi amigo, compañero, mi colega, maestro, entonces dije, a ver si me responde. Argentina y Australia. Hágame números, hace poquito. Es el resultado del juego, bien, estamos bien, pero la pregunta es, ¿cuántos partidos han ganado entre ellos? ¿Cuántos partidos? ¿Entre quiénes? Dice un poquito. Argentina-Australia. El fin de semana anterior se jugó uno de los partidos. En la historia. A ver, dígame, en la historia. Mucho más Australia. Bien, ¿qué más? Sí, es de acá, Empezamos acá, después vamos a hablar del otro, Sí, ese fútbol y este rugby, Mire la alegría que tenían los argentinos, pero bueno. A ver, dígame el dato. Ni idea, Cuando llegaron a ese try, uno de los últimos try que hizo era espectacular, el argentino. Bien, hermano, le acaba de ascender de categoría conmigo, Bueno, para que mire, han jugado 22 ocasiones, de las cuales solamente Argentina ha hecho 4 triunfos. El resto ha sido 2 empates y 16 derrotas. Para que usted mire más o menos cómo le ha ido a los Pumas, a nuestra selección de rugby. Vamos a Argentina y Colombia, reciente sucedido. ¿Cómo están los números de los partidos que hacen históricamente Colombia y a España? ¿Cómo va? Al revés. ¿Cuál sería? A ver, tíreme los números. Quiero números ahora, Argentina 18 más o menos. Argentina 18, Bien, Yo, claro, usted, hermana venezolana, se me hace acá. En octubre hablamos. ¿Algún dato? ¿Algún número? Y 20-10 más o menos. 20-10. 28. No. 28, bueno. 38. 21 triunfos de Argentina, 11 empates y 10 triunfos. Si se dan cuenta, lo que a mí me empezó a apasionar cuando estaba yo haciendo esto es lo siguiente. Ya tiene me gusta esa cara, porque está diciendo por dónde va a salir. Pero mire, quiero que vea esto. Miremos estos números en la carta de Efesios, porque vuelvo a decirle, estos son los números. En gracia se menciona 12 veces. ¿Se recuerda eso? Gloria se utiliza 8 veces. Bienvenida, Frank. Si vas a entrar, entramos. Bueno, siga nomás. Ya quedó constancia en la cámara de que estás presente. Vamos, herencia aparece 5 veces, plenitud 7 veces y en Cristo 27 veces. Yo quería tratar de esto de mostrarles porque para mí es importante los números. Los números nos representan, las estadísticas, cómo nosotros la manejamos. Y es interesante ver que Pablo estaba pensando en números también y me estaba tratando de dar un mensaje con eso. La palabra en Cristo tiene un valor, no es al cohete o al aire que él lo tiene mencionado. Tiene un valor importante. Eso es lo que quería, y cada uno de nosotros afirmemos nuestra manera de ver también este hecho de en Cristo. Tenemos nosotros que empezar a trabajar sobre esta dimensión. Entonces, ya teniendo el capítulo 3 nos habla de nuestras bendiciones en Cristo y parte del capítulo 1 del 3 al 14. Y dentro de esto, tal vez la mejor manera que empecé a estructurarlo es lo que nos dice el material, que es alabado sea Dios que nos bendijo, y es el del 1 al 3. Y la otra división la hace del 4 al 14, pero hace una pequeña diferenciación. No sé si pudieron ver esa pequeña diferenciación en lo que nos dice, alabado sea Dios que nos bendice y alabado sea Dios que nos escogió. ¿Cuál es la diferencia? En la primera habla sobre la Trinidad. Sí. La segunda, Vamos, que ahora todos tiran a punta y todos hablamos. Hoy vamos a entrar al cielo todos hablando. que Bueno. Dios diseñó desde
antes de la fundación. Ya estamos empezando a dar detalle. Pablo comienza con una gloriosa bendición, una declaración fantástica ¿de qué? De alabanza. Por eso él empieza: alabado sea Dios que nos bendijo. Pero el detalle que yo quiero tratar de resaltar es que el otro me da por entendido que ya está la alabanza, pero nos está enfocando a hablar acerca de lo increíble que es que las riquezas en Cristo. Acá nos está hablando, uno está diciéndonos que estamos alabándolo y lo otro me está recordando lo abundante, lo superador que significa tener esa relación con Él. Entonces, ahí hay un pequeño detalle. Entonces, esto es para mí. Y de ahí ya con esto, Él empieza a meternos dentro de lo que es el enfoque sobre la alabanza, sobre lo que es la pasión que Él siente y lo expresa así. Efesios 1:3 dice: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Bendito sea Dios. Y fue el punto de partida dentro del desarrollo de todo el material. Las siguientes páginas están inicialmente enfocados en hacernos que cada uno de nosotros nos demos cuenta de alabarle, de bendecirlo por lo que Él ha hecho. Entonces, este es punto de partida. El Dios eterno que hizo el universo ha diseñado un plan antes de la existencia del tiempo, según el cual su propósito es redimirnos. Y esto es la primera idea, que es para celebrar, para alabarle. A veces nuestra oración se hace tan limitada y tenemos muchos argumentos por qué alabarle. Y este es el punto de partida. Y estaba Pablo en esa euforia, dice el material. Dice que estaba recontraentusiasmado, emocionado para comunicar esta alabanza, que era el descubrir para él que había un plan, que era un diseño, que no estaba improvisando, que no estaba haciendo algo de casualidad. ¡Uy! Levanté la mano. No pasó por ahí. Más allá que levantaste la mano para decir: Señor Jesús, ven a mi vida, más allá de eso, no fue por casualidad. Había un plan, algo que Él ya estaba pensando en ti, tomarte en cuenta. Esta es parte de la primera idea. Segundo, Pablo arranca con una doxología en el versículo 3 y no puede parar hasta el verso 14. Y fue un dato curioso, que es cuando pensábamos en los músicos, en los compositores, se dan cuenta cuando se empiezan a inspirar y empiezan a escribir ahí. Martín hace totalmente porque ha pensado y ha escrito, que de repente aparece una idea y empieza uno. Bueno, esa sensación da que hubo un momento en que Pablo empieza a visualizar esta alabanza y empieza a escribir. Fueron 202 palabras que él escribió. Pero acá me surgió una preguntita, que es, a ver, y ayúdenme, ¿qué es doxología? Porque si no empiezo a volver a pelear con esto. Recuerda que cuando leemos algo, lo más importante es también entender de qué me está hablando. Entonces, ¿qué es doxología? Una doxología en el versículo 3, no puedo parar hasta el versículo 14, ¿de qué es? No es una oración como final, como redondeando ¿cómo podría decir? Una enseñanza. Bien, va encaminada. Vamos. Exaltación a la Trinidad, a las tres personas. Ok, es una exaltación a la Trinidad. Bien, vamos, sigamos construyendo. ¿Qué es doxología? A veces la oímos decir tanto en nuestro vocabulario evangélico, oímos la doxología. ¿Pero qué es? Bueno, va la respuesta. El diccionario define la doxología como una expresión de alabanza, especialmente un himno corto cantado como parte de su servicio de adoración. Es un himno, es una alabanza escrita que se expresa y se comunica. La palabra doxología proviene del griego doxa y logos, palabra. La mayoría de las doxologías son himnos cortos de alabanza a Dios en varios servicios de adoración cristiana, a menudo agregados al final del cántico de los salmos e himnos. Entonces, esto es lo que ahora cuando hablen y escuchen de doxología ya saben que es un himno pequeño que transmite una alabanza.
Entonces, esto ya podría ser una definición rápida que usted pueda tener. Entonces, lo que quería Pablo era dejar expresado en esas 202 palabras, era dejar una alabanza, era un himno chiquito, que tuviera claro el mensaje. Cuando yo era niña, siempre el pastor terminaba, vamos a cantar la doxología, Ujú. por ejemplo, que era un cortito que salía... A Dios el Padre. Celestial. Bien. Es de mis tiempos, es buena señal, es buena señal. Interpreta en el himno celeste evangélico. Betty, lo siento. Cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Ah? Fue cuando cruzaron Es el joven, Mar Rojo. es joven ella. Está bien. Bueno, con 74 Bueno, años. lo importante en esto es que Pablo quería alabar y exaltar a Dios por lo que él había hecho, de habernos tomado en cuenta. ¿Está bien? Este es el paso. Y vamos, Pablo no puede hacer otra cosa más que alabar antes de ponerse a discutir su plan maestro de redención. Y acá nuestra tendencia, y me pareció también interesante esto, nuestra tendencia a veces es que empezamos a hacer estrategias, empezamos a hablar de muchas cosas, o empezamos a planear cómo vamos a salvar el mundo, y antes de eso, Pablo decía, antes de hacer eso, alabémosle, démosle alabanza a Él. Y después vamos a hablar de lo otro. Esto nos tiene que quedar claro. Entonces, el bendito es el Dios del Padre. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron ahí? A ver, ahora sí voy a hacerlo porque vamos a ir hablando cada una de ellas. ¿Qué fue lo que encontramos en el bendito es el Dios el Padre? ¿Qué fundamento daba Pablo sobre esto? Que nos bendice las regiones celestiales. ¿Cómo? Lo que significa bendecir. Sí. ¿Qué más? ¿Qué dijiste? Que nos bendice las regiones celestiales. Ok. Pero ya estamos llegando hasta el final, porque fueron diferentes instancias. El primero es reconocer que la bendición hacia quién va dirigida. Hacia el Padre, hacia Dios el Padre. Este es lo esencial que yo tengo que tener en mi mente. Primero arranco pensando en Él. Vamos al segundo. El que bendice es Dios. ¿Cuál era el argumento de esto? ¿Qué era lo que él decía sobre esto? Bendito sea el Dios Padre, Ujú. que nos bendijo de donde proviene. Que de donde provienen todas nuestras Todas bendiciones. nuestras bendiciones. Se entiende que por eso es que no quiero ni enseñarlo, porque es tan obvio, porque si nosotros tenemos claro de que Él es el bendito, uno, y que Él es el que nos bendice, ya tenemos la mitad del recorrido de lo que sería la vida cristiana clara. ¿Está bien? El primer punto. Vamos al tercer elemento. Los bendecidos, ¿quiénes somos? ¿Cuál era el argumento que él decía? ¿Por qué está haciendo referencia a esto? Dios en Cristo nos bendice. Porque creemos. Somos hijos. Porque creemos, porque nosotros tomamos la decisión, y después se va a hacer un lío más grande, pero en el proceso es Dios. A Él es Él es el creador y es el que hay que bendecirlo. Seguido, Él nos bendice a nosotros y nos toma a nosotros en cuenta. ¿Ah? Habla de que no se Que escogió, ahí va entrando ya más en detalle. Entonces, y vamos al otro elemento, que es, la bendición es espiritual. Ahí hizo un desarrollo bastante en lío. A ver, diga, ¿qué está repasando? Vamos, ya esperaba que había leído, ¿eh? Ustedes me pidieron que querían participar más. Vamos todavía, vamos. Diga, tíreme, ¿eh? Depende del Espíritu, porque la bendición viene del Espíritu Santo. Sí, la bendición viene del Espíritu Santo y además de eso también es mi actitud en relación a la bendición. ¿Qué es? ¿Es terrenal o es espiritual? Como dice acá en el libro,
el escritor que es la agencia divina que envía bendición. Entonces, cuando nosotros estamos en esta línea de por qué lo alabamos a Él, es porque Él va a ser y me va a reconfortar espiritualmente, me va a satisfacer mis necesidades espirituales inicialmente. No quiere decir que las otras no, pero sí que debemos de priorizar nosotros, que a veces en nuestra alabanza, a veces estamos al revés, esperando que resuelva mis necesidades y no estamos pensando en lo espiritual, sino que estamos todos en las necesidades terrenales. ¿Se entiende? En esa línea. Entonces Él me está diciendo, el bendito es el Dios Padre, a Él. Segundo, me dice que Él es el que bendice. Y tercero, que nosotros estamos dentro del juego por Él. Y cuarto, entonces recuérdense que no es algo humano, es algo espiritual. Y dentro de esto entonces ya podemos pensar en que la bendición es mediocre. No, es abundante. No le pone límite. Nosotros somos los que le ponemos límite. Pero Él quiere bendecirnos abundantemente. Por eso decía que Jesús es, ¿qué es? Es vida abundante. Yo vine a dar vida abundante, porque Él es vida abundante. Entonces, en esta línea, entonces ya podemos pensar en lo último, que sería la bendición, está en las regiones celestiales. Y ahí hizo otro pequeño desarrollo bastante interesante, que fue clasificar un poco el desarrollo, empezando, para nosotros somos ciudadanos de este cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo, Filipenses 3:20. ¿Dónde se encuentran las regiones celestiales? ¿Dónde estamos nosotros parados en Cristo? Es donde está el Señor. O sea, en la presencia de Dios. Que ya se me hicieron dos versiones. Bien, vamos en las dos versiones. A ver, ¿qué dice el resto? Yo, por ejemplo, antes de Ok. no ver esto, yo pensaba que las regiones celestiales era todo ya en el cielo. Ujú. Ahora Ok. entiendo que es mi vida en Cristo donde yo estoy parada en regiones celestiales. Bien. ¿Qué dice el resto? ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo dice el autor? Espiritual, habla del mundo espiritual cuando dice regiones celestiales, Yo no lo del veo- mundo físico. Yo lo veo como nuestra posición real, ¿no? Desde Ujú. esta posición en Cristo. Ujú. Tiene que ver con esas regiones celestiales, con esas riquezas en gloria, con esa soberanía de Dios. Claro, está nuestra ciudadanía. Ese es el de abajo. Sí, Estamos- ¿qué? Él habla de la ciudadanía. Sí, pero empieza partiendo de que cuando estamos hablando de las regiones celestiales, es inicialmente donde Él está. Parte de ese punto de partida, es donde Él está. Y que nosotros al estar en Cristo nos lleva a ese lugar. ¿Está bien? Que es muy diferente, y voy a hacer un poco de lío acá, a lo que cuando escuchamos la predicación de que vino Jesús y ¿qué fue lo que Él dijo? El reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Entonces, ahí sí estamos hablando de una temporalidad local. Nosotros vivimos el reino de Dios acá. Por eso habla de esta tensión. Claro, pero las regiones celestiales está hablando de donde Él está. Que son dos cosas diferentes, aunque están conectadas. ¿Está bien? Bueno, esto es parte de lo que Él empezó a hablar. Entonces, la posición de nuestra ciudadanía, empezó a desarrollarlo sobre el primer elemento. ¿Qué significaba la posición de la ciudadanía? Donde se encuentran las regiones celestiales. Ciudadano del cielo. Que soy ciudadano del cielo. No, queda perdonado, estamos en esto, pero lo que quiero es, soy ciudadano del cielo, estoy yo dentro de esta jugada. Y dentro de esto, como cristianos ya no somos realmente ciudadanos de la tierra, sino ciudadanos de los lugares celestiales, la esfera o el ámbito de la realidad donde Dios gobierna. Entonces, acá es donde a veces tenemos esta pequeña
confusión que está Mario marcando. Sí, yo soy cristiano y mi ciudadanía, mi posesión, ya no es acá. Esto me significa un cambio de mente. Porque si yo me estoy aferrando todo el tiempo a lo terrenal, estoy perdiendo mi ciudadanía. Por eso es que habla todo el tiempo Jesús de que a qué amo servimos. ¿O servimos a Cristo o servimos al mundo? Entonces está hablando de cuál es tu ciudadanía, cuál te vas a decidir. Entonces, por posesión, al momento en que tú aceptas a Jesús, por posesión, ya entraste a un lugar. Y dentro de esto hago el otro elemento que existe. Hay algunos países que aceptan ciudadanía por sangre. ¿Qué significa? Como Italia, por ejemplo. Si nace. Entonces, si mi hijo es guatemalteco, él por sangre, por ser yo guatemalteco, él por sangre tiene su nacionalidad, tiene su ciudadanía allá. ¿Se entiende? Hay otros países como Inglaterra que no lo acepta. Tiene usted que estar físicamente en el lugar ahí para que sea válido. Tiene que estar en Inglaterra para que valga. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde se hacen las discusiones y lo veo mucho en los jugadores de fútbol, que andan peleando todo el tiempo a ver qué familiar de la tercera 20 generación anterior, para ver si logran enganchar y pueden ya ser ciudadano europeo. Ya se cotiza de otra manera. Pero en esa idea, en este caso, lo que primero tenemos que recordar es que al momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro suficiente Salvador y Señor, automáticamente pasamos a ser ciudadanos del cielo. Este es el punto de partida. Y seguimos avanzando entonces. El peso de nuestra ciudadanía, y esto es algo que me mateo de la risa, porque tengo uno de mis mejores amigos, es de Chile. Y el jueves pasado no vine porque él me invitó a ir a ver el partido. Entonces yo estaba, y todos me decían vendido, me decían un montón de cosas, y yo decía pero es cierto. Pero de repente me quedó esta idea, el peso de nuestra ciudadanía, lo que significa nuestra ciudadanía. ¿Se entiende? Cuando no hay un propósito, una razón, nosotros tenemos que estar conscientes de lo que vale nuestra ciudadanía. Fue hecho por sangre. ¿De quién? De Cristo. Entonces es una ciudadanía que tiene un peso. Y ahí es donde en los lugares celestiales que vivimos, pero vivimos en la tensión de ser un ciudadano del cielo en un contexto terrenal. Yo estaba con eso y le mandaba mensaje a mi familia diciéndole, le decía, miren dónde estoy. Y me decían, mis amigos me decían, ¿se entiende? Entonces yo estaba en esa tensión, mejor digo que mejor no digo o sí digo. Pero por otro lado me sentí privilegiado y bendecido porque pude ir a ver el partido hasta el medio tiempo porque fui más inteligente. Me escapé para lograr llegar a casa temprano y no tener que comerme al terminar el partido a las 12 de la noche, quedarse 1 hora y pico más esperando a que te liberaran la puerta porque el último que sale es el visitante. Entonces, como estaba solito, dije, no, me voy antes. Entonces me escapé antes. Pero lo que quiero tratar de enfatizar es hay esa tensión. Hay eso o estás en la tierra o estás en Cristo, estás en el cielo. No, estás viviendo acá. Bueno, entonces él empieza a desarrollar esto. La perspectiva de nuestra ciudadanía. 2 Corintios 6:10 nos dice aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriquecidos a muchos, como si no tuviéramos nada pero poseyéndolo todo. ¿Qué me está diciendo? ¿Desde qué perspectiva quiero tratar de que lo mire esto de lo que es la ciudadanía? De altura, me suena bien. De altura. Perfecto, sígame diciendo, ¿de dónde lo ve? Mire. Yo entendí desde el punto de vista que mi hermana va a España y casi que necesitaba para entrar a trabajar
optar la ciudadanía española. Ok. Nosotros no teníamos ni idea. Resulta que en la embajada, en la Cancillería de Madrid, le dicen como el apellido nuestro, el apellido de mis abuelos, y resulta que bajan en el sistema que mis abuelos, de apellido Sala, mi abuelo de apellido Sala, había sido barcelonés. Los padres eran barceloneses. Ok. Y nosotros ni enterados. O sea que a veces nosotros estamos en Cristo, conocemos el Evangelio, pero no alcanzamos a agarrarnos de que somos ciudadanos del cielo. Yo lo entendí. Ahí está, Como totalmente. el caso tuyo está bueno, porque claro, es un jugador que está jugando en Italia con pasaporte italiano, pero es argentino. Después juega en la selección de Argentina, pero Sí. entonces es extraño, ¿viste? Porque está la tentación que te quieren comprar también los italianos para jugar en Italia. Sí, ya tenemos a uno, ya tenemos a uno ahí. Comprar los del mundo para que juguemos en el mundo. Ya, totalmente. Entonces, lo que quería es, por eso me gustó esto de altura, es porque casi siempre nosotros andamos todo el tiempo con la cabeza agacha. Uy, estoy en este mundo, todo lo malo. Y es un momento que él decía, hacía énfasis en que como que estamos en una maldición. Se recuerda que él usó esa expresión muy fuerte, que estamos malditos o en maldición porque estamos en Cristo. Y no es así, es de alabarle porque tenemos todo. Tenemos vida abundante, sí, pero discúlpame Julio, pero tu vida abundante no cuadra con nuestra realidad. Nuestra realidad está todo el tiempo en rojo con en el hecho de recordarte que no hago política en esto, pero también de decir las expectativas siempre iban de que íbamos a estar ya en otra situación y estamos en esta y siempre andamos viendo hacia abajo en lo terrenal y siempre y no sentimos que salimos adelante. Entonces el hecho de lo que me ha gustado de esta serie de No somos víctimas es eso. No estamos negando la realidad. A veces la economía no nos ayuda, a veces nuestros pecados no nos ayudan. ¿Se entiende? Pero no somos víctimas. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos vida abundante, pero es solo levantar la perspectiva. Porque a veces, por eso es que a veces dice que a veces se nos ve triste, a veces se nos ve en diferentes situaciones, pero es porque nosotros no estamos teniendo la altura de podernos visualizar nuestra posición en Cristo. ¿Se entiende? Y vamos a la siguiente, que es la práctica de nuestra ciudadanía. Quizá alguien dice, mi problema es bajar las riquezas de las regiones celestiales aquí en la tierra. Era genial, a mí me dice. Si pudiera negociarle al Señor, le diría que todas las calles de oro que me tiene allá en el cielo reservadas para mí, ahora que el oro cotiza lindo, que me mande un par de ligotes y yo ya me acomodo. ¿Se entiende? Pero esa es la parte práctica, pero en esa es la tirantez. Un momentito los jubilados. Claro, entonces esa tirantez está. Entonces, pero en esto nos recuerda que como es algo espiritual, no pueden quedar afuera el Espíritu Santo y los frutos. Entonces, ahí donde nos enfatiza es la obra del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 y 23, que habla sobre los frutos del Espíritu. ¿Está bien? Entonces, Pablo califica la bendición de como espiritual y cierra esta idea. Entonces, ahora sí ya se acomoda lo que hablábamos al inicio, de que estábamos hablando de cosas espirituales que no quita lo terrenal. Por eso era importante recordarlo. Vamos, el agente de bendición en Cristo. Pablo afirma que él se une al Señor, se hace uno con él en el Espíritu. Pablo agrega, y si somos hijos, somos herederos. Si estamos en Cristo, su posición es nuestra posición. ¿De qué estaba hablando acá? En lo que ustedes, ¿qué interpretaron de esto que es el agente de la bendición es Cristo? Recuérdense que está en las páginas, por si quieren seguir por dónde ando, tienen ahí para ir. Los 66. ¿Ah? La 66. Sí.
¿De qué está tratando de enfatizarnos cuando el agente de bendición es Cristo? ¿De qué me está queriendo decir? En Él lo tenemos todo, pero en una etapa estamos unidos con Cristo. Al momento en que estamos unidos en Cristo, entonces sí se hace esa dinámica. Cuando yo dejo de estar unido en Cristo, por eso es que si mí nada podés hacer, que nos lo dice en Juan 15, es esto, que estamos unidos, entonces nuestra perspectiva, nuestra relación con el prójimo y todo lo demás va a ser distinta, porque nosotros estamos unidos a Él. Esa era la primera idea que quería decirnos Pablo cuando él dice, el que se une al Señor se hace uno. Entonces hablamos unión en Cristo. Vamos al segundo elemento, es coheredero. ¿Qué es coheredero? Vamos a las palabritas esas que nos aparecen. ¿Qué es coheredero? Ser heredero de aquella persona que realmente la heredera principal. Estamos junto, unidos a... sí, totalmente, ahí está. Mi papá es el heredero y yo me quedo enganchado y soy coheredero. ¿Qué hice? Perdón. ¿Ah? Está bien. No me entran más cosas. Entonces, el segundo, y si somos hijos, somos herederos, y herederos de Dios, y coherederos en Cristo. ¿Por qué? Dice coherederos en Cristo. Él pagó por nosotros, dio su vida, pero ¿qué más? Hay un elemento que no podemos dejar fuera en esta, que es. Porque tenemos herencia en Él. Porque somos uno en Él, pero recuerde, y vamos dando ya un poquito más el camino, pero recuérdense que Él inicialmente era maestro y discípulo, ¿sí o no? Cuando Él dijo que se iba, ¿en qué categoría cambiamos? Somos discípulos. ¿Y a qué categoría pasamos? Pasamos a ser canales de bendición. Ok, sí, pero pasamos a ser amigos, ¿sí? De Él. Estamos hablando de que ya somos pares en Jesús. ¿Ah? Antes de la cruz, Sí, amigos. sí, pero ahí vamos, pero vamos en el proceso. Pero al momento que Él hace el paso final de irse y nosotros habiéndole aceptado, ¿qué pasamos a hacer? Hermanos. Somos hermanos en Cristo y somos hermanos de Jesús y a la vez somos hijos de Dios. Entonces, por este circuito que estoy mencionando, por eso soy coheredero, porque si Jesús es coheredero, yo pasé a ser coheredero, beneficiario de esto. El Dios Padre es el heredero, es el dueño de todo. Y cuando Él se lo dijo, le voy a dar mi herencia, se la voy a dar a mi coheredero, va a ser Jesús, pero nos puso a nosotros en la igualdad, en la misma línea. Ahora yo soy coheredero también. Entonces ahí es donde dice, ahora somos coherederos, pero ¿con quién? Con Cristo. ¿Qué significa? Que entonces si Cristo no está dentro de la jugada, yo no soy coheredero. Tiene que ser puntual eso y tiene que ser tajante a veces en esta parte. Que a veces yo quiero los derechos y las obligaciones, se entiende a veces el juego que tenemos. Entonces, la obligación es estar con Cristo. Y Dios Padre dice, bueno, muy bien, listo, reciba su herencia, es coheredero. Pero si usted no está con eso, queda afuera. Medio simple, digamos, no se complica. Bueno, vamos entonces. Posición en que se encuentra, vamos al último. Si estamos en Cristo, su posición es nuestra posición. Vuelvo a esa misma idea que expresé anteriormente. Si Jesús dio su vida por nosotros y nosotros la aceptamos, ese beneficio nos posesionó en una nueva ciudadanía. Entonces estamos en una posición en Cristo, que está clarísimo ahora, ya está todo podemos vivir con todo esto ya, sabiendo que Él hizo todo y que nosotros estamos bien beneficiados, pero si nos mantenemos en Él. Bueno, vamos entonces, el agente de bendición es Cristo. Queda clarísimo entonces. Entonces vamos, ¿qué notan de este pasaje?
Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¿Qué notan en ese pasaje? No. Ese es nuestro amigo proyector. Nuestro amigo el proyector. No tengo ese poder todavía, todavía no. Lo voy a explorar, pero no me hago cargo. La expresión regiones celestiales. Regiones celestiales, ¿qué más? Regiones celestiales, eso es algo muy importante de enfatizar o de Bien. meterse dentro de. A ver, ¿qué dice el resto? ¿Qué notan de ese pasaje? Con todo lo que hemos venido desarrollando, ¿qué notan de ese pasaje? Bien, ahí ya queda claro la idea de lo importante que es el Hijo para el Padre. Por eso ¿Sí? herederos. Por eso somos herederos y coherederos en Cristo. Y cierro la idea entonces, ¿qué notan del pasaje? Y lo que quería agregar en este pequeño detalle es definitivamente enfatizar al Hijo, pero hay algo que me llamó para mí la atención, que leyendo diferentes materiales me di cuenta y quiero que usted se lo lleve también, que es ese nos. El nos ha bendecido. A veces ese lo pasa desapercibido. Pero sí, en ese es donde se queda clarificado que es para ti y para mí, que ese Hijo hizo el sacrificio. Y que no importa que sea judío o gentil, no importa que sea qué estatus económico o lo que fuere, Él te quiere a ti. Y por nosotros ha venido a darnos bendición. Entonces, esto era lo que más. Los judíos del primer siglo tenían un sentido fuerte de ser bendecidos, llamados y predestinados. Pablo muestra que estas cosas son dadas ahora a los cristianos, ya sean judíos o gentiles, no importa. La puerta está abierta. Esto es lo que quería enfatizar y lo que me llamó. Nos ha bendecido. Bueno, avanzamos entonces, alabado sea Dios que nos escogió, ya entramos en la segunda parte de lo que es el material del capítulo. ¿Y qué es lo que motivó el canto de alabanza a Dios? ¿Qué es lo que motiva a este canto de alabanza a Dios? Según lo que leyeron y según lo que se recuerdan de lo que leyeron. Las maravillosas promesas que Dios en Cristo Jesús. Haber sido escogido en la fundación. Y su maravillosa gracia. La respuesta que nos da el material es la maravillosa promesa que Dios nos ha hecho en Cristo. Por eso es que era lo que más le impactaba a Pablo era eso. Era no tanto el plan de redención, sino que era el hecho de que el Dios del universo, el que estaba hasta arriba, nos haya visto a nosotros dignos de ser alcanzados. Que no es un dato menor, porque nosotros sabemos que por nuestra propia cuenta nosotros no valemos nada. Entonces, el apóstol describe la obra pasada del Señor, su elección de nosotros, y acá entramos ya en el tema de elección, y en el 4 al 6 el apóstol describe la obra pasada, habla del pasado. En el siguiente bloque, del 6 al 10, considera la obra presente, su redención a favor de nosotros. ¿Y qué sucede en los siguientes versículos? Que serían del 11 al 14. Pablo llama la atención sobre la obra futura, su herencia para nosotros. Entonces, con esto es de que nosotros visualicemos el paquete completo. Pasado, presente y futuro. Y seguimos insistiendo en esto, que no fue nada al azar, no fue casualidad, no, fue un plan maestro ideado para redimir a la humanidad. No fue al azar, como a veces nos queremos nosotros interpretar o entender humanamente hablando. Entonces, teniendo esto, entonces Él nos escogió. Y dentro de esto, quería traer esta idea. La buena noticia es Jesucristo, ¿sí? Tiene claro.
pero si nosotros nos recordamos, hay una transición de un punto a otro punto. ¿Se entiende? Entonces el valor de la elección va a significar que nosotros escuchamos el mensaje y que nosotros creemos ese mensaje y tomamos una decisión. Entonces en esta línea es plenamente el proceso normal de lo que vamos a elegir. ¿Se entiende? Entonces debemos de verlo de esta manera. Entonces, la elección de Dios el Padre en el pasado, Pablo afirma que Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo. Esta verdad bíblica es profunda misterio. Y acá es interesante que nos hace, el desarrollo del contenido es, no entramos en la especulación de justificar si sí o si no, cómo es ese misterio que se hace de darnos de vida a pasar de ir de muerte a vida. ¿Se entiende? No entramos en esa discusión de ese proceso. Simplemente es algo que Dios hace. Entonces, permítame mencionar que la doctrina de la elección es una doctrina difícil de entender y él hace esa aclaración, porque dentro de esto, es decir, muchos a veces cuando estamos hablando con gente nos hace el planteo y por qué él escoge a unos y a otros no. El tema de la predestinación. Claro, el tema de la predestinación, pero siempre, aunque ya no hablemos tan teológica o técnicamente hablando, entramos a veces sin querer en ese tema. ¿Por qué caen bombas en este lado y por qué no caen bombas en el otro lado? ¿Se entiende? ¿Por qué Siempre me ha pasado mucho que hay distintos criterios y se termina en una discusión teológica que no sé si tienen... ya? Que dice, pero luego, si estamos predestinados, ¿por qué vamos a predicar si los que ya están predestinados? Bueno, si no predican, los predestinados tampoco. Bueno, no sé. Pero si ya están predestinados, Bueno, ese es el argumento. Y dentro de este juego es ir aceptando la soberanía de Dios. Y cuando yo entro en el juego de la soberanía de Dios, es reconocer que no tengo la capacidad para negociar o para interpretar cosas que están mucho más arriba de mí. Y eso también por mi ¿cómo se dice? Por mi condición caída. Limitación. ¿Ah? Por limitación. No es tanto por imitación, yo digo por mi condición. ¿Cómo? Limitación, ok, listo, es así. Que es pero es mi condición de caída que yo tengo, que quiero tratar de argumentar y de buscarle la vuelta. Y la verdad es que en el capítulo 1 y 2 del Génesis, él se paseaba, andaba con ellos, andaba de arriba para abajo, jugando, charlando, conversando, y no había nada. No hay arroyo. Claro, no había arroyo. Entonces, sí. En esa línea es lo que debemos de recordar. Entonces había una relación y una dinámica. Entonces ahí yo no le miraba si él era soberano o si yo tenía Cuando entra el capítulo 3, en donde entramos en una etapa de condición caída, entonces ya empezamos a verle todas las manchas, le empezamos a ver al gatito, al perrito, le empezamos a ver todo ¿se entiende? Entonces, esta es la línea. Entonces, es bueno aquí recordar lo que dice Deuteronomio 29:9. Lo secreto le pertenece a nuestro Dios. También vale la pena estar presentes en Isaías 55:9, que dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Entonces, esto debe de quedarnos claro dentro del desarrollo de nuestra actitud. Voy a negociar un elemento que creo que lo di en el curso anterior, que hice la diferenciación de lo que es arrepentimiento y remordimiento. Exacto, ahí va. Judas tuvo remordimiento, que es otra cosa, pero no tuvo arrepentimiento, porque arrepentimiento significaría cambio, y no se hubiera ahorcado, si hubiera tenido que bancar lo que fuera, como hizo Pedro. ¿Se entiende? Él se quedó mal, pero en esa misma manera. Entonces, claro. Ahora, dentro de esto, lo que
dentro de esto, lo que quiero cerrar, y Pierre me dio luz a esta conversación, que es decir, ¿mi rol cuál es? Es creer en la palabra y comunicar el mensaje. Y comunicar el mensaje, porque ese es el ser embajador, como nos dice, del mensaje de reconciliación. Ahora, es cierto que van a haber, yo uso este ejemplo que me lo usaron a mí, van a haber pelotitas negras y pelotitas blancas, ¿se entiende? Pero yo no sé cuáles son las blancas y las negras. Entonces mi tarea no es ser la de Dios y decir, entonces no voy a decir las cosas porque total va a ser una negra, ¿se entiende? Entonces, totalmente. Sí, esto es ya verlo espiritualmente hablando, también en el otro sentido, es sentirnos privilegiados y beneficiario, ¿se entiende? Pero el punto central era esto, que debemos de aceptarlo, que hay cosas donde querramos entrar en conversación, no vale la pena porque no tenemos los elementos. Entonces es a veces conversaciones improductivas. Entonces es simplemente reconocer la soberanía de Dios. Por eso hice la mención, ¿por qué cae una bomba acá y no cayó en el otro lado? ¿Qué tiene que ver? ¿Que había vientito ese día cuando tiraron la bomba? No sé, pero no puedo entrar en ese tema. Bueno, avanzamos entonces. El tipo de nuestra elección recuérdense que está la elección teocrática, que es decir, ¿qué? ¿Qué es la teocrática? Es Dios te selecciona a ti. ¿Cómo? Dios gobierna. Dios gobierna y Dios selecciona. Él pone el dedo y dice, este y ya está. Ese es teocrático. Es la elección que Dios. Y dentro de esto yo me voy para atrás y me gustó el hecho de decir, cuando Dios elige a Abraham, Dios lo elige para desarrollar una nación. ¿Qué fue el criterio que usó? No lo sé. Todavía hay otros criterios que los tengo más claros. Cuando dice, vio a Noé y que tenía una familia, y dice la Biblia que daba algunos elementos por qué seleccionó a Noé para su tarea de armar el arca. Pero en otras no me da muchos criterios. Pero es recordarme esto, son decisiones y acciones de Dios. Esta es la primera idea. Entonces vamos a la siguiente, que está la elección vocacional. ¿A qué está relacionada? ¿De qué me habla esto? Acá en el libro dice que hablaba sobre que escoger las peritas. Para una determinada tarea. Selecciona gente, él escoge gente puntualmente para alguna tarea o una razón que él quiere desarrollar. Sansón lo seleccionó a él y lo encaró y lo preparó para eso, para hacerle de molestar a los filisteos. ¿Se entiende? ¿Cómo? Al mismo Judas también, sería en el negativo, pero es la misma idea. El mismo... Sí, y en esto vemos que es y acá mezclo un poco entre lo que es teocrático y vocacional, cuando él decía, en el caso de Moisés se recuerda que él iba a hablar a Faraón y ¿qué sucedía? Le endurecía a Dios el corazón para que dijera que no. No tiene razón. Si lo quería sacar o no lo quería sacar, ¿se entiende? Claro que lo quería sacar, pero él tenía su propósito, ¿por qué se la complicaba tanto? ¿Se entiende? Entonces, esta es parte. Entonces, ahora, en estas dos elecciones que estamos hablando, no es tanto, y dice el material en este sentido, que no era lo que quería él transmitir Pablo en ese momento, que él estaba más apuntando a la elección para salvación. ¿Sí? ¿Qué es esto? Este tipo de elección al que se refiere Pablo en Efesios. Dios nos ha escogido no de manera teocrática ni vocacional, sino de manera personal para que llegamos a conocerle y ser salvos. Él te ha seleccionado y confrontarte para que tú, por voluntad propia, lo aceptes o lo rechaces.
Entonces volvemos a ese elemento. Saluden a Rufo, distinguido creyente. El general, él en griego dice literalmente escogido en el Señor. Este es un ejemplo de elección para salvación. ¿Está bien? Y después pongámonos nosotros ahí. Bien, entonces el método de nuestra elección. ¿Cuál fue el punto de partida? Sí. Está muy bueno esto que dice, ¿no? A El ver. conocimiento previo de Dios no significa en la Biblia conocer algo antes de que ocurra. La palabra implica una relación íntima de amor. O sea, ese conocimiento por el cual nos eligió para salvación era para una relación íntima de amor con nosotros, ¿no? Totalmente. Y volvemos al ejemplo que yo decía de Génesis 1 y 2, que él se movía en una relación, tenía el contacto directo, entonces, y era por amor. Entonces, era su creación máxima, hecho diferente, a imagen y semejanza de él. ¿Se entiende? Bueno, entonces, bien, gracias, Marcelo. Termino entonces esta idea de estos tres tipos de elección. La que él quiere enfatizar en el libro de Efesios es la elección para salvación. ¿Está bien? Y dentro de esto, el método de nuestra elección. Y él retomo esto de que partimos de la paradoja. ¿Cuál era la paradoja? Por un lado, la total soberanía de Dios, por otro lado, la elección nuestra o decisión nuestra. Claro, lo que hablamos antes. Es esa tensión que hay, que es decir, no que Él nos selecciona, pero al mismo tiempo nos da el libre albedrío para que decidan. Bueno, al final me seleccionó o no me seleccionó. ¿Para qué tengo a Dybala todo el tiempo si al final nunca lo meto a jugar? O le doy 5 minutos. ¿Se entiende? Bueno, la última le dio 10 y metió el gol, entonces ya me complicó todo. Pero bueno, bien, hermana, muy bien, acaba de ascender al Ministerio de Deporte. Vamos adelante. Entonces, el punto central... Y sí, pero es porque necesitó haber llegado un poquito antes. La discusión que tenía era un poquito de más tiempo, personalmente. Entonces, notemos el propósito. Y seguimos hablando del método de nuestra elección, notemos el propósito. Pablo en 2 Timoteo 1:9, Dios es quien nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras. Entonces, cuando hablamos del método, tiene un propósito dentro de esto, de que Él nos ha llamado y tiene un plan y tiene algo determinado para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús ante el comienzo del tiempo. Vamos al siguiente, que es... Notemos el periodo. ¿En qué momento lo hace? ¿En qué momento sucede? Antes de la creación del mundo. El libro de la vida ya ha sido escrito desde antes de que comenzara, como nos dice Apocalipsis 13:8 y 17:8b. Entonces, antes él ya lo tenía pensado, ya lo tenía armado, y cuando lleguemos va a estar el librito y lo va a abrir y va a decir, aquí estaba Julito Bautista, bien, vamos. Estoy tratando de negociar para que me deje, pero ahí vamos. Vamos, entonces en el periodo era antes. Vamos, entonces, notemos los participantes. ¿Qué era la idea de notemos los participantes? Que hizo todo ese ciclo, todo ese proceso. Israel primero fue el escogido. ¿Se recuerdan cuando mencionó a Abraham, que con él lo tomó y empezó a hacer esto? De ahí dice que luego él escogió a los ángeles. Y después de eso, que él arma su equipo con los apóstoles. Y termina él con la iglesia. Entonces, en lo que son, el método que tiene para elección hoy es este ciclo de pasos o de instancias que han tenido para que nosotros seamos parte de. Seamos parte de, es lo que quiero que entienda. Primero vio a su nación, Israel, como parte de.
y que de tener esa nación iba a tener la oportunidad todos los de afuera de conocerlo a Él. Cuando vio que esa dinámica no funcionó, entonces empezó a trabajar con los ángeles. No sé por qué razón, tendrá su razón. Y después empezó a hablar de los apóstoles cuando Él vino presente físicamente. Y después terminó con la iglesia en nuestra tarea hoy por hoy. Vamos a esta, notemos el plan. Vuelvo a insistir en esto, que no era un improvisado. Nuestra salvación debe estar fundada en el propósito y la gracia de Dios que nos ha sido escogido desde la eternidad. El plan era que nosotros fuéramos alcanzados. El plan era que hubiera una oportunidad de restauración de la creación de Él. Entonces, en eso, no por un momento limitado. Por eso es que recordamos cómo fue que empezamos. Es una vida abundante, es eterno. Va a ser para lograr estar en los lugares celestiales, es estar ya con Él eternamente. No es limitado. Por eso es que nuestra mirada, cuando a veces entra en la perspectiva terrenal, ¿cuál es el elemento a que apuntamos? ¿Qué elemento apuntamos? Es que cuando morimos ya está. Como ese famoso dicho que ya muerto, ¿para qué querer la vida? Ya está. Ya muerto, ¿para qué querer la vida? Ya está, se acabó todo. ¿Sí? Pero esa es la mirada terrenal. Pero el plan era una mirada eterna. No termina ahí. Entonces, esto es otro elemento. Entonces, ¿cuál es el tiempo de nuestra elección? Toda la Biblia declara que el pecado humano no lo tomó por sorpresa a Dios. Y esto me ayudó un montón cuando lo leía, en ese sentido, que es porque me afirma a mí en Cristo, de que hay un propósito, de que no tengo un Dios mediocre. Es un Dios amoroso que está poniendo todas las fichas para rescatar a la humanidad. ¿Se entiende? Entonces es un plan de elección eterna, ya que está elaborado para cuando ocurrió su reino, ya estaba previsto para nosotros. El sacrificio redentor de Cristo ya estaba previsto para nosotros antes de la creación del mundo. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que ver. Incluso nuestro estilo de vida cristiano ya estaba previsto para nosotros de antemano. Por eso habla de disciplinas deportivas, habla de disciplinas espirituales la Biblia. Tengo que tanto que estoy hablando. Pero por eso es que ya lo tiene incluido. Hay cosas que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Ya está incluido. Como nuestra vida cristiana ya está incluida. Entonces, en esta línea, no es que me está diciendo qué es lo que tengo que hacer y cómo hacerlo, pero sí me da un marco de referencia con el cual yo tengo que saber. Yo sé que tengo que leer la Biblia si quiero conocerlo más a Él. Entonces, ahí donde dice, nuestro estilo de vida cristiana ya está marcado. ¿Se entiende? Tampoco no debo de decir, soy un títere de Dios. No es eso. Entonces, lo aclaro por aquello que a veces generamos esta línea de pensamiento. Entonces, voy cerrando. ¿Cuál es el propósito de nuestra elección? Note que Pablo dice que fuimos escogidos según el buen propósito de ¿quién? De su voluntad, conforme al buen propósito de antemano establecido en Cristo, versículo 9, y según el plan de aquel que todas las cosas conforme a él designó de su voluntad. El propósito de esta elección eterna y llena de gracia es que seamos santos y sin mancha delante de él. Y dentro de esto estaba ya empezando a hablar el tema de santificación y entró en el desarrollo de ese tema. Yo lo simplifiqué ya dentro de un, claro, en un solo criterio. Y entonces estaremos dispuestos a honrar a este propósito eterno y modelar nuestra vida de modo tal que sea expresión de nuestra posición de santidad delante de Cristo, en Cristo Jesús. Esa es la pregunta que empezaría ya como para que vayamos pensando. Y dentro de esto entonces, a ver los aplicados, la razón de nuestra elección, y para que nadie se confunda,
Él estableció todo esto antes que existiera ningún ser humano. Mire cómo enfatiza esa parte. Y según el buen propósito de su voluntad, fue conforme a su buena voluntad que Él nos preparó y escogió antes del mundo comenzara para la alabanza de su gloria. Lucas 12:32 dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre que tal es el reino. Él ya teníamos dárnoslo para que nosotros le alabáramos y le honráramos y le glorificáramos. Entonces, sigo con esto en... ¿Cómo fue el ejercicio este? ¿Cómo lo hicieron? El ejercicio 10. No lo hice. Yo sí lo hice, la elección de los creyentes. La elección de los creyentes. Es obra de Dios, es a través de Cristo, es personal. Bueno, este nos permitía hacer un pequeño repaso y con los fundamentos, y siempre es bueno que le demos una miradita y que lo repasemos los pasajes y veamos qué es lo que nos va planteando. Entonces quería recordarle eso. Siempre es saludable hacer un tema de los ejercicios para tenerlo. Bueno, voy a la otra. Y voy a hacer, esto siempre me encanta esta sección que me inventé yo. Esta sección me la inventé yo, hago la aclaración. ¿Cuál sería el título de la sección La gracia de Dios, el Hijo en el presente? Primera, en el Efesios 1, 6 al 12. Son de la página 79-80 y como ustedes ya lo leyeron, entonces, ¿cuáles serían los títulos que usted le encontraría como la noticia, lo más importante, lo más relevante que usted encontró dentro de esos pasajes, o dentro de esas páginas, más que pasajes sería? A ver, o no llegaron hasta esa sección, no llegaron a esas páginas, me parece. ¿Ah? Bueno, estoy contento porque los he hecho hablar un montón, me aportaron bien, los animo a leerlo. ¿Cuál sería el título de la sección? Si ves las noticias, ves la tapa de un diario, ves la tapa de un diario, y en el tapa del diario dice, perdió Argentina. Esa es la tapa, una noticia, ese es el título. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería tu título para las páginas 74 a la 80? ¿Qué títulos, qué fue lo que más te llamó la atención, como que pondrías como una noticia importante que compartirías a todos nosotros? A mí me gustó mucho la palabra herencia, que somos coherederos con Cristo. Ajá, bueno, ahí está un título. Herencia. A ver. Redimidos era el primero. Ajá, bien, ahí va la otra, ahí va redimidos. Bueno, se entiende ahora la idea, es en base a lo que leyó de esa página, ¿qué fue lo que más le captó la atención? Personalmente, fuimos sellados. ¿Se dan cuenta que sí se pueden encontrar buenos títulos de una cantidad de páginas? Bueno, para mí fue esto. Pablo la presenta en el versículo 9 y 10. Estas palabras presentan la doble dimensión temporal de la redención. Por un lado es el presente. Dios nos redime para reunir todas las cosas en Cristo. Algún día se cumplirá lo que Pablo dice en Filipenses 2, 10 al 11. Al redimirnos a través de Cristo, Dios ha comenzado a llevar a cabo su plan de reunirlos de todo lo criado. Por otro lado, en el futuro, Cristo va a traer al universo a la unidad. Ese para mí era el ciclo y me encantó Efesios 1, 9 al 10. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en todas las cosas, tanto lo de los cielos como lo de la tierra. Y Filipenses 2, 10 al 11, dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Está cumpliendo el tiempo.
Totalmente. 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 Y Pensé que hablaba de los tiempos. sí, se está cumpliendo el tiempo de que todos van a confesar, de que toda rodilla se doble, de que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Bueno, los animo. Gracias por haber participado.